demora un poco. No sé por qué. Ahí está. Ya. Creo que se puede ver la presentación. Confírmenme, por favor. Sí, doctor. Sí, ya listo. Entonces, el cáncer de pene es una neoplasia que es relativamente infrecuente a nivel mundial. Un poco más acá, en esta parte del mundo, en Sudamérica, que representa menos del 1% de todas las neoplasias malignas en los varones. Depende mucho la incidencia del área geográfica, como les había dicho, en países subdesarrollados o en vías de desarrollo como el nuestro, como partes de Asia, África, tiene más incidencia. Tiene que ver también las costumbres de higiene por el hecho de la acumulación de una sustancia que va a predisponer al cáncer, que es el esmegma, ¿no? Algunas prácticas religiosas como, por ejemplo, la religión judía, ellos acostumbran a hacer tempranamente la circuncisión en sus niños, ¿no? Y eso se ha demostrado que hace un efecto protector para el cáncer de pene en el futuro. El nivel sociocultural depende mucho de las costumbres de higiene también, o al revés. Y, como les había dicho, la incidencia va a variar dependiendo del área geográfica donde vive el paciente, ¿no? Va desde menos del 1% en países de Europa occidental y en Estados Unidos, hasta una incidencia de 10 a 20 por 100.000 habitantes en algunas partes de Asia, África y Sudamérica. En la mayoría de los casos, en enfermedades localizadas, el manejo quirúrgico primario es efectivo en estos pacientes. El diagnóstico, lógicamente, se hace en la mayoría de los casos clínico. En algunos casos tiene que hacerse mediante una biopsia. Pero en una buena parte de los pacientes va a haber un retraso en el diagnóstico. Esto debido pues a la misma idiosincrasia de los pacientes, ¿no? Que muchas veces no acuden al consultorio externo o al hospital en el momento adecuado. Esto lógicamente va a influir en la supervivencia y también pues en el resultado tanto funcional como estético del miembro. Varía el rango de presentación en pacientes entre 20 y 80 años más o menos, y el riesgo de padecer va a aumentar, lógicamente, en pacientes no circuncidados, y también se ha demostrado en pacientes fumadores. El factor de riesgo más importante para cáncer de pene es la fimosis o alguna presentación de pacientes con prepucio redundante o parafimosis, ¿no? Esto va a condicionar a acumulación de esmegma, y el esmegma, como les había dicho, es un factor predisponente para el cáncer de pene. También el virus del papiloma humano, sobre todo los tipos 16 y 18. Las varanopostitis crónicas, que muchas veces, a veces no son tan bien curadas, o que son renuentes al tratamiento tópico convencional, también va a ser un factor de riesgo para cáncer. Y estos pacientes con varanopostitis crónicas que no responden al tratamiento convencional deben ser biopsiados siempre. La promiscuidad también es un factor de riesgo, por lo mismo, del esmegma que les había dicho. La radiación ultravioleta, mala higiene, el tabaquismo, pertenecer a una raza afroamericana, ser mayor de 60 años y tratamientos con fotoquimioterapia en caso de quemaduras también es un factor de riesgo, pero menor para cáncer de piel. Entonces,
El esmegma contiene una bacteria que es el Corynebacterium smegmatis. Y esto se ha demostrado que va a convertir esta sustancia en esteroles carcinogénicos, primero produciendo una hiperplasia del endotelio y posteriormente una atipia moderada del epitelio escamoso, que generalmente se presenta en el saco prepucial. Clínicamente pueden presentarse como un eritema o como una pápula, una pústula que puede diferenciarse, o mejor dicho, confundirse con otras patologías, pero generalmente se presenta de forma verrucosa, ¿no? Es como una verruga, pero generalmente es una verruga mucho más grande, ¿no?, que los papilomas. Y la mayoría de veces vemos a los pacientes ya con una tumoración exofítica verrucosa, ¿no? Es la presentación más frecuente del cáncer de pene. Estas tumoraciones grandes pueden infectarse o necrosarse y producir una exudación purulenta, maloliente y sangrante, que puede ser percibida por bastante distancia. Normalmente no duelen estos tumores. Esa es una de las razones también por la que el paciente no acude a tiempo al consultorio o al hospital. Puede haber fiebre, puede haber mal estado general, incluso pérdida de peso, pero esto ya en estadios más avanzados. Entonces, normalmente son lesiones pequeñas, verrucosas, que se extienden gradualmente con el tiempo. Puede afectar grandes extensiones de tejido que incluso pueden producir una autoamputación del pene. Las lesiones, como les dije, son verrucosas, como en este. No sé si se puede ver la imagen. Sí, ¿no? Son lesiones verrucosas, exofíticas, la mayoría de veces, como es en este caso, donde el tumor está comprometiendo no solamente el glande, sino también el surco glando prepucial, ¿no? Cuando son tumoraciones clínicamente evidentes de cáncer de pene, como este, por ejemplo, las guías clínicas de los últimos 20 años indican pues que no es necesario plantear una biopsia. O sea, es innecesario hacer una biopsia en estos casos, sino de frente plantear ya el tipo de cirugía radical que se va a hacer en este paciente. Claro que hay algunos casos donde necesariamente tenemos que hacer una biopsia, como por ejemplo en lesiones de este tipo, que son diferentes, ¿no? Son lesiones planas o semiplanas, ¿no? De bordes a veces indefinidos, que pueden simular unas balanitis crónicas. Entonces, en estos casos sí hay necesariamente que hacer una biopsia de pene o del tumor, ¿no? Y esta es una imagen de un paciente ya con un cáncer de pene avanzado, como ustedes están viendo. Al menos tiene una metástasis ya regional, como ustedes están viendo acá. Los ganglios inguinales, sobre todo el lado derecho, están afectados. Y también localmente el tumor ha avanzado pues hacia el hemicroto de este lado, del lado izquierdo, con exudado purulento, como ustedes están viendo. Esta otra imagen es una tumoración ya necrosada, como ustedes están viendo en la parte, en los bordes externos. Hay signos de necrosis, de sangrado también, que ha afectado prácticamente ya la mayoría de extensión del pene, ¿no? E incluso, no se puede ver claramente, pero lo más probable es que ya haya compromiso del meato uretral. Estos pacientes van a hacer retención urinaria, ¿no? Que es otra de las causas por las que también acuden al consultorio o emergencia, ¿no? Hacen retención urinaria por obstrucción del meato uretral por un tumor o un cáncer de pene. Y en este caso también ya prácticamente no hay bordes libres del cuerpo del pene, ¿no? En este caso habría que plantear bien la cirugía.
o el tipo de cirugía que se va a hacer. Y esta es otra imagen también con infiltración regional de ganglios inguinales, que incluso los ganglios inguinales que están viendo aquí están infectados, en un paciente que ya se le hizo una penectomía anteriormente. Este es un cáncer de pene que afecta el glande, aparentemente solamente es el glande. También una lesión plana eritematosa, donde necesariamente tendríamos que hacer una biopsia. Pacientes llegan también con infiltración inguinal de este lado, en este caso del lado derecho, infectada también, un paciente que ya se le hizo, en este caso ya una penectomía total, ¿no? Los pacientes que se hacen penectomía total, hay que tener en cuenta que después de la penectomía se tiene que realizar un neonato, ¿no? Ese paciente ya no va a poder orinar por esta zona, sino va a tener que orinar a nivel del perineo. O sea, se aboca la uretra por el perineo. En cuanto a exploración física, hay que tener en cuenta que la mayoría de tumores se ubican en el glande, pueden ubicarse también en prepucio solamente, en ambas zonas un 9%, en el surco balano prepucial menos, y en el cuerpo meato solamente un 2%. Las cadenas linfáticas palpables hasta un 54%, dependiendo de la tumoración. Los métodos auxiliares que se pueden utilizar para el diagnóstico, en caso de que haya una duda diagnóstica, es una ecografía de pene, cuando hay afectación macroscópica de estructuras adyacentes, y la ecografía de pene también nos va a definir si hay infiltración local para poder saber qué tipo de cirugía radical se va a hacer, ¿no? Si se podría hacer una cirugía parcial de pene o una total. Sobre todo para ver bordes libres. Eso nos ayuda a la ecografía de pene también. En el caso de que el examen clínico no sea contundente. Una resonancia magnética nuclear para valorar lesión local, sobre todo en algunos casos donde haya duda en infiltración de cuerpos cavernosos, una cabersonografía, y biopsias de ganglio centinela también cuando haya una duda de infiltración regional. Ya para hacer estadiaje se debe solicitar una tomografía de tórax en el caso de que haya, digamos, una posibilidad de una metástasis pulmonar. Para metástasis pélvicas o retroperitoneales, una tomografía axial computarizada o un TEM, abdomino pélvico con contraste, ¿no? Que estas tienen una sensibilidad de más o menos un 80%. Pero hay que tener presente que la mayoría de metástasis regionales se ubican en los ganglios inguinales, por si acaso, donde también, en duda diagnóstica, se le debe pedir una tomografía o un TEM. En algunos pacientes con sintomatología ósea o nódulos positivos, sería útil una gamografía ósea también. Y en sospecha de pacientes con un cáncer de pene ya avanzado y que tengan obstrucción del tracto urinario superior, o una urografía excretoria o un urotem con contraste, que es menos invasivo. Hay que tener en cuenta algunos parámetros físicos de lesión local para planear nuestro tratamiento, ¿no? Hay que tener en cuenta el tamaño de la lesión y del área sospechosa, el lugar del pene afectado, cuántas lesiones son, el tipo de lesiones, si hay relación con otras estructuras cercanas, el color, ¿no? Si está necrosado, si está infectado, etc. Y de los ganglios, prácticamente las mismas características, ¿no? El número de lesiones, si es de un lado o de los dos,
si son móviles o no, para poder diferenciar si son ganglios inflamatorios o oncológicos, si hay relación con otras estructuras, etcétera, ¿no? Esto con el fin de, sobre todo, estadiar al paciente y de acuerdo al estadiaje, dar el tratamiento. En cuanto a diagnóstico diferencial, hay que tener presente que hay lesiones benignas y lesiones premalignas, donde hay que hacer un diagnóstico diferencial con el cáncer de pene. En cuanto a las lesiones benignas, se subdividen en cutáneas y no cutáneas. Entre las no cutáneas tenemos estos, que son poco frecuentes realmente. De todos estos, los más frecuentes son los lipomas, los fibromas, los angiomas, y algunos casos de flebitis y linfagitis. Los anteriores son bien raros. En cuanto a lesiones cutáneas, que son más frecuentes, tenemos las pápulas de pene, los nevus cutáneos y algunas erupciones o ulceraciones. Y las lesiones potencialmente malignas que les había mencionado, tenemos el cuerno cutáneo, que es poco frecuente, la balanitis erótica obliterante, que sí es mucho más frecuente que las anteriores, las leucoplasias, los condilomas acuminados, los tumores intraepiteliales malignos no infiltrantes, se destaca la papulosis bowenoide, la eritroplasia de Keirat, la enfermedad de Bowen, la enfermedad de Busch-Lowenstein, que es el carcinoma verrucoso o condiloma acuminado gigante, el sarcoma de Kaposi, que es raro, y tumores metastásicos, ya sea de vejiga, de recto o de próstata. Dentro de las lesiones benignas, como les había dicho, hay que diferenciar a veces cuando hay balanitis crónicas que no remiten al tratamiento tópico convencional. En estos casos hay que hacer una biopsia. Por ejemplo, en este caso, que es una balanitis, en este caso por cándida, ¿no? También diferenciarlo del chancro sifilítico, el cuerno cutáneo de pene, que es una patología relativamente rara, donde necesariamente estos pacientes deben ir a cirugía. Y estos pacientes pueden evolucionar un cáncer más o menos en un 30% de los casos. La balanitis erótica obliterante, que sí es frecuente, muchos pacientes diabéticos a veces debutan con una balanitis erótica obliterante, ¿no? Entonces, en estos casos hay que tener presente que por el mismo hecho de que tienen el glande inmerso, o sea, el prepucio ajustado, y hay dificultades para la retracción del prepucio, hay muchas posibilidades de que el paciente haga un cáncer de pene por el esmegma. Muchas veces hemos operado pacientes con balanitis erótica obliterante, es decir, hacemos una postectomía y hemos encontrado dentro del glande o en el surco balano prepucial tumores de pene, ¿no? Entonces, en estos casos ya la cirugía cambia, ¿no? En vez de hacer una postectomía, el paciente termina en una penectomía parcial o total, dependiendo del caso. Este es un paciente ya operado de la postectomía con balanitis erótica obliterante. La eritroplasia de Keirat, una lesión premaligna que se asocia bastante al virus del papiloma humano y evoluciona a un carcinoma escamoso de pene hasta en una tercera parte de los casos. Igual, estos pacientes se tratan como un cáncer de pene. La eritroplasia de Keirat, igualmente, estos pacientes ya son operados. La enfermedad de Bowen, que desde el punto de vista histológico es un carcinoma in situ, ¿no? Puede evolucionar a un cáncer escamoso de pene hasta 10% de los casos. Estos pacientes pueden tratarse con tratamiento local o con una cirugía, dependiendo del caso. Este es el condiloma gigante,
que también está asociado al virus del papiloma humano. Es de crecimiento lento, pero es invasivo, sobre todo a nivel local, pero no felizmente a nivel vascular ni a distancia. No produce metástasis a distancia generalmente, ¿no? Es una foto de un paciente, ¿no?, en preoperatorio, en el postoperatorio inmediato y el postoperatorio inmediato. La mayoría de veces estos pacientes van bien, pero es una enfermedad rara. El carcinoma sarcomatoide de pene, este sí tiene mayor tasa de infiltración, es una variante poco común que puede presentarse solo o acompañado de un cáncer de pene porcino. La enfermedad de Payet, que son lesiones eritematosas, generalmente están en el cuerpo del pene solamente. Son enfermedades raras que necesariamente hay que hacer una biopsia para diferenciar una de la otra. Los condilomas acuminados, que sí vemos casi todos los días en consulta, ¿no?, son las famosas verrugas, que pueden evolucionar a cáncer en un 20% de los casos si es que no hay un tratamiento adecuado, ¿no? La clasificación que más se usa no es la anterior, sino esta, la TNM, que incluye el carcinoma in situ, que es el TIS. A su vez hay una subdivisión, que es el carcinoma verrucoso no invasor, que es el TA. El T1, que es, ya lesiona o invade, mejor dicho, el tejido conectivo subepitelial, ¿no? Hasta el T1 es lo que antes se denominaba el cáncer de pene superficial, ¿no? Ahora ya cambió. Ahora ya no existe ni superficial ni profundo, simplemente se ubican en estadios clínicos. Y los estadios clínicos dependen del TNM, ¿no? El T2 se refiere cuando hay invasión ya de cuerpos cavernosos o esponjosos. El T3 ya invade la uretra y el T4 cuando invade otras estructuras adyacentes, como por ejemplo base de pene, incluso cuello vesical. En cuanto a ganglios, N1 se refiere a un solo ganglio linfático superficial inguinal afectado. N2, cuando hay varios ganglios linfáticos inguinales superficiales, múltiples o bilaterales. Y N3, cuando haya metástasis en ganglios linfáticos profundos, inguinales o pélvicos, de un solo lado o de los dos. En cuanto a metástasis a distancia, M1 se refiere a lo positivo, que generalmente es a pulmón. Los estadios clínicos, como les repito, dependen del TNM. Eso ya después lo podemos revisar. El tratamiento va a depender del tamaño del tumor, de dónde esté ubicado el tumor, del grado de invasividad, ya sea local o regional, generalmente, y del estadio clínico del tumor, ¿no? Por ejemplo, si es un cáncer de pene estadio 0, es decir, lo que antes se denominaba el superficial, ¿no? Estadio 0 quiere decir el carcinoma in situ y el carcinoma TA. En estos casos, el tratamiento generalmente es o tópico o una cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Dentro de las cirugías mínimamente invasivas tenemos la cirugía de Mohs, que se refiere esto a el retiro o la escisión de capas horizontales sucesivas de tejido. Esto se manda a congelación, a biopsia por congelación, y si sale positivo, pues se realiza la cirugía que más convenga al paciente. Puede ser una cirugía parcial o total, o simplemente una circuncisión, dependiendo del caso. Y también se usa tratamientos tópicos con 5-fluoruracilo, que también es útil en patologías premalignas como la distroplasia integral y la enfermedad de Bowen.
También se puede utilizar el imiquimod al 5%, que es lo que usamos bastante para el virus del papiloma humano, ¿no? Para los condilomas. También se puede usar terapia láser con neodimio o CO2 y criocirugía, que también es útil en neoplasias premalignas, mejor dicho, patologías premalignas. En cuanto a cáncer de pene estadio 1, en este caso ya la cirugía de penectomía parcial o total es lo ideal. En algunos casos puede haber la cirugía controlada microscópicamente, pero no se ha demostrado, ¿no? Acá, cuando ya es estadio 1, en estos casos ya el paciente tiene que ser sometido a una penectomía. También bajo evaluación clínica, el láser o una linfadenectomía complementaria, pero no se ha demostrado hasta el momento. Estadio clínico 2, que es hasta el T3, el tratamiento estándar es igualmente la penectomía, ya sea parcial o total. Alternativamente, en pacientes que no pueden ser sometidos a cirugía, una radioterapia, sobre todo radioterapia de gas externo. Bajo evaluación clínica, el láser igualmente, o una linfadenectomía profiláctica más biopsia dinámica de ganglio centinela. Ya hablando de estadio clínico 3, es decir, de T1 a T3, o N1 o N2, en estos casos ya, aparte de la cirugía paliativa, podemos ofrecer al paciente la linfadenectomía inguinal bilateral, siempre y cuando haya ganglios linfáticos positivos, ¿no? Porque puede haber un agrandamiento de los ganglios linfáticos inguinales, sobre todo después de una cirugía amplia de pene, ¿no? Una cirugía radical de pene, y esto podría confundirse con infiltración por el cáncer, ¿no? Pero simplemente es por un proceso inflamatorio. Entonces, si hay duda, dar un tratamiento de 3 o hasta 4 semanas con antibióticos después de la remoción de la lesión primaria infectada, como dice acá, para evitar las linfadenectomías que no son necesarias, ¿no? Entonces, como le dije, cuando ya haya una positividad de ganglios linfáticos inguinales, el tratamiento de elección es la disección bilateral inguinal, lógicamente después de la penectomía. En algunos pacientes que no son aptos para cirugía, radioterapia postoperatoria. Bajo evaluación clínica en estadio clínico 3, los fármacos citotóxicos como la vincristina, bleomicina y metotrexato. En estadio clínico 4, igualmente, pues, ¿no? La penectomía igual, la cirugía paliativa o la radioterapia. Pacientes que no pueden ser sometidos a una cirugía amplia, ¿no? Bajo evaluación clínica también los citotóxicos, en este caso, en T4 también. Y por último, el seguimiento, que es importante para poder detectar precozmente las recidivas, que felizmente la mayoría de estas son potencialmente curables, ¿no? Y es la única forma, pues, de prever las complicaciones precoces o tardías de tratamiento y de esta patología. Y esquemas de seguimiento va a depender, pues, de lo que hayamos hecho, ¿no? Si es un tratamiento conservador, si hemos hecho una cirugía, ahí va, lógicamente, el seguimiento va a ser más estrecho si que hacemos una cirugía, ¿no? Y si es que ha habido afectación ganglionar, también, de esa forma. No sé si tienen alguna pregunta de este tema. Si no hay ninguna pregunta, entonces espérenme por favor 5 minutos que tengo que ver una interconsulta y continuamos con la